Vamos a ver, me avisan cuando se ve. Ok. A ver, un toquecito el proyecto. Acá. Si ves acá, bueno, la primera fase nos dice definir esas funciones que mencionas, que son las de intercambiar en la matriz M la fila I por la fila J, multiplicar en la matriz M la fila I por el escalar K, y la última que es sumar fila o suma fila, que en la matriz M hace que la matriz J sea el resultado de multiplicar, de hacer la suma de J, la fila J, más la fila I por el escalar K. Esas son las tres funciones básicas. Y la respuesta a esa pregunta es sí. La idea es que se usen en el algoritmo de Gauss-Jordan por la función de Gauss-Jordan. ¿Por qué? Si revisamos acá, en el flujo general de ese algoritmo, vemos que hay comentarios, ¿verdad? Que tienen el gatillo, el numeral, y hay otros que no, que son más pseudocódigo, que es como si esto, hacer esto, que está a muy alto nivel. Pero vemos acá que hay tres invocaciones, de hecho. La primera es intercambiar la fila M sub I con la fila M sub J. La otra es multiplicar la fila M sub I por el número 1 entre M sub I en la fila I. Y la otra que, bueno, sumar, restar, depende de cómo lo veamos, que de hecho es sumar multiplicando por un número negativo, que es hacer la suma o la resta, perdón, acá. Voy a correr eso haciendo otra vez. Acá. Hacer la suma o la resta, como quieran verlo, invocar a la función suma fila, que es esta de acá, y sumar la fila MJ. Bueno, perdón, sería más bien a la fila MJ sumarle la fila M sub I multiplicada por, por el número que convierte en cero, que es el opuesto aditivo de MJ. No sé si se entiende un poco, bueno, es que la notación en términos de índice es un poco extraña. Básicamente es, ¿qué estamos haciendo acá? En esta parte, estamos invocando esa función, de hecho, esa función que les mencioné. Pero ¿qué es eso? ¿Qué es esa operación? Si vamos al puro final, en el paso 8, por ejemplo, que dice hacer fila 2 igual a fila 2 más menos 1 por fila 3. Eso es lo que estamos haciendo realmente. Agarramos una fila y hacemos que sea igual a sí misma más un escalar por la fila 3, que de hecho es la fila actual de la iteración, la fila I. Porque en ese proceso estamos haciendo ceros estos. De hecho aquí estamos haciendo 0. Vamos a hacer fila 2. Sí, estamos haciendo ceros. Vamos a ver en qué paso es este. Dividir fila 3 entre menos 1, ajá. Estamos haciendo 0 esta columna acá. Ves que acá estaba 1 en esta posición y esta pasa a ser 0 porque hicimos eso. Estamos haciendo esa operación. Para eso es esa función. Para agarrar una fila y sumarle la multiplicación de otra fila por un escalar. Que ese escalar prácticamente es el que ocupamos hacer el opuesto aditivo para convertir en 0 en esa misma columna. Entonces, sí, la idea es que las usen porque facilitan mucho el trabajo. Por ahí me han preguntado que si pueden cambiar la lógica de este flujo. Sí,
la pueden cambiar, pueden variar la forma en que se hace, siempre y cuando mantengan las operaciones, ¿verdad? Esas operaciones y no las podemos quitar porque son básicas para resolver la matriz, la de intercambiar filas, eh, este, multiplicar una fila por un escalar y luego hacer cero las otras filas, ¿verdad? Que es el proceso básico, pero pueden modificarlo si necesitan modificarlo. Ok, no sé si quedó más claro, ahora sí. Ahí me avisas por el chat o... Bueno, yo no fui el que hizo esa pregunta, pero yo tengo mi pregunta ya relacionada con lo del pseudocódigo de Gauss-Jordan. Ujú. En la parte que usted puso un comentario por comienzo que dice eliminar una fila, en ese for, digamos, que hay ahí arriba, yo elimino una fila aleatoria de la matriz, ¿o a qué se refiere con eliminar una fila? No, de hecho este espacio está de más. De hecho es eliminar una fila, primero revisar si el número es cero, etcétera. Ves que acá el for va de 1 hasta n, porque procesamos una fila a la vez. Entonces estamos haciendo eliminación de... Ahí sería la cantidad de filas. Exacto, sí, la cantidad de filas. Pero no entendí igual por qué eliminar una fila. Es que el proceso de, de reducir la fila, pues, reducción o eliminación es lo mismo, es hacer que esa fila en su valor en la diagonal, 0, 0, 1, 1, 2, 2, depende de la fila que esté, quede un 1 solamente y en las demás queden 0. Se le puede llamar eliminación o reducción de una fila, es lo mismo. Sí, aquí no tienen que ni eliminar ninguna fila literal, ninguna fila de la matriz. Sí, es lo que iba a pasar entonces. Sí, de Ok, hecho, ok. perdón, más bien por terminología es mejor reducir una fila, que es lo que vamos haciendo en el for, reduciendo filas. Y ahí mismo, profe, en la parte de abajo dice, ok, dice buscar sustituto. Para J igual y viene el número de columnas, es lo que me imagino. Después viene un if, después dice romper ciclo. En esa parte es poner un break o algo así. Sí, sí, este código está muy Python. Sí, literalmente es terminar el ciclo de alguna manera, que lo que Ok, sabemos hacer es con el break. ok, pero ya. Okay, cualquier cosa me avisan ahí. De hecho, en la mañana hubo una clase, bueno, unas consultas importantes sobre la validación de aquí, que viene acá, a hacer estas validaciones. Entonces, para no verlo otra vez, porque quedó grabado, yo lo voy a subir cuando terminemos esta consulta, de cómo deberían validar que cada fila esté separada por un enter, que hayan elementos separados por coma y que básicamente que los números sean flotantes o que Ok, tengan un separador de puntos. Eso lo van a ver en el video. ok, súper. Ok. Entonces voy a parar de compartir por acá y cualquier cosa me avisan para que veamos eso, porque si me interesa que, bueno, no se atasquen ahí. Eh, es un problema muy famoso, de hecho, que se puede resolver a nivel de bits o, o con un temporal como lo haríamos en la vida real. Digamos que tenemos esta matriz de ejemplo. Me avisan si se ve el documento. Sí, se ve. Sí, sí, sí. Sí se puede ver. Pues yo les aconsejo hacer matrices así para sus pruebas y ya luego empezar a leer del archivo.
Pero nomás acá. Ok. Entonces, si yo quiero cambiar la fila 0 con la fila 2, en el momento en que yo hago fila 0 es igual a fila 2, ya perdí el valor de fila 0 para asignárselo a fila 2. O bien, si hago que fila 2 sea, bueno, cambie con fila 0, que es viéndolo de la manera inversa, si hago que fila 2 sea igual a fila 0, ya perdí la información de la fila 2, ¿ok? Entonces, ¿cómo resolver ese problema de que no puedo asignarle una cosa a la otra porque pierdo el valor anterior? Básicamente, uno lo que hace es definir una fila temporal que sea igual a cualquiera de los valores. De hecho, yo voy a hacer aquí, perdón, que sea igual a cualquiera de las filas en este caso. Por ejemplo, que esto sea igual a la fila 0, la fila temporal. Ahora bien, hacemos ese movimiento que es asignarle los valores de una fila a otra. Básicamente es hacer que, en este caso, fila 0 sea igual a la fila 2. Ok. Ahora bien, pareciera que perdimos lo que tenía fila 0, pero no, porque quedó en fila temporal. Lo que nos quedaría ahora es hacer que fila 2, de hecho, sea igual a la fila temporal. Ok. De esta manera ya hicimos este switch con un valor temporal. Entonces aquí vamos a hacer un print matriz antes de cambiar fila 0 por fila 2. Y aquí. Luego de hacerlo, vamos a hacer un print de la matriz acá. Y vamos a hacer un print acá. Ok. Entonces, si vemos este ejemplo cuando corra, tenemos esta matriz, ¿verdad? Que es esta. Fila 1 es 1, 2, 3. Fila 2, 2, 3, 4. Y fila 5, y fila 3, perdón, es 4, 2, 8. Luego de hacer ese intercambio, ¿verdad? Que es luego que hacemos estas tres operaciones, que son básicamente tres asignaciones y una inicialización en la línea 10. Cuando volvemos a imprimir la matriz de ejemplo, vemos que esta fila que estaba acá pasó a estar acá y esta fila que estaba acá pasó a estar acá, tal y como queríamos, ¿ok? Entonces, sí, si han pensado o han tenido problemas con eso, que no es tan trivial al principio, esa es la manera correcta, no la más eficiente de hacerlo, pero funciona para lo que queremos resolver. Entonces, si hay dudas, por ahí me preguntan, igual esto lo voy a subir para que lo puedan aprovechar y lo puedan incorporar al proyecto. Ok, voy parando esto por acá. Profe, otra pregunta. En el pseudocódigo, en otra parte se me olvidó preguntarle, se decía multiplicar, que fue lo que se le dijo a él, la fila M1, bueno, la fila MI por el número 1, eso sería 1 entre MI y de la coma I, ¿a qué se refiere? Ok, vamos a ver otra vez esta parte. Es acá, donde dice multiplicar la fila M M1 sub I por ajá, el número 1 entre M sub I, I. ajá, Ajá, esto es M sub I. ok, Básicamente es fila I, columna I. ok. Si es que esa es la notación
Bien, extraña ahí. sí, es que en látex uno puede hacer eh, cosas como esto, que de hecho no sé por qué no lo puse. M sub I. No recuerdo si era así. Vamos a ver si se ve bien o se ve mal. Lo que no me acuerdo dónde quedó. Creo que era. Profe, dentro de del paréntesis, perdón, de las llaves se pone ambos. Se pone ambos, ¿eh? Ah, bueno, sí, Sí, tenés razón. Ujú. Creo que no lo está. Ajá. Eso sería la notación que se está representando ahí. Que es la notación matemática, de hecho. Ah, ok, ok. Ujú. Sí, ahí cualquier cosa creo que mejor lo voy a refinar un toque porque sí hay cosas no tan triviales. Más esta parte, creo que esta parte sí, un trabalenguas. Vamos a ver. Mm, sumar la fila m sub j, la fila m sub i, multiplicada por m sub j, por menos m sub j, y que es para que aparezca invocación. Vamos a ver dónde más. No, este sí, sí se entiende. Ok, sí. Igual este lo voy a poner por acá en la consulta. Profe, y la última pregunta, con lo del pseudocódigo, abajo dice para J y vienen números de 0 al N. Ahí es del 0 al N, que en ese caso sería la cantidad de filas, o es la cantidad de columnas, que sería de N más 1. Sí, es la cantidad de filas. Ok. Que ahí puse cuándo es invocación a función para que quede más claro que son las funciones que hay que usar. Entonces se va a subir ahora al final. Ok, cualquier cosa me avisan, voy a parar por acá. Es para no hacer el video tan largo y me espera. Y vamos a ver si veo el chat. Ok, con gusto. Proyecto, pero lo tengo que saber para hacer el proyecto. Es que no entendí, la verdad no entendí muy bien el tema de archivos eh, con el laboratorio pasado y eso. No sé si me podría ayudar a resolver la parte de archivos del laboratorio pasado para que entenderlo mejor. No sé si Ok, sí, está bien. sí, Eh, puedo compartir. Sí, sí, sí. sí, sí, si compartes vos o me avisas si comparto yo. Sí, sí, voy a compartir la pantalla. O no sé si usted lo quiere enseñar en su pantalla. No sé. Mejor veamos la tuya y vemos qué dudas hay en específico y si ocupamos que yo comparta, lo cambiamos ahí. No sé si Ok, ok. puedes o creo que ocupas, déjame revisar, si ocupas el permiso.
Mm, Dale, a ver si puedes. Ya se está viendo. Sí, ahí se ve. Sí, voy, porque no se mueve. Ok, ya. Bueno, este es el laboratorio, ¿verdad? Lo que no entendí muy bien era que, por ejemplo, voy, es este. No sé, la cosa era abrir otro archivo. Eh, Ujú. Supone que acá, eh, abrir otro archivo y poner, no sé, como archivo igual open, y aquí se ponía entre esto, y igual tengo la teoría aquí, pero la verdad es que lo leí varias veces y nunca lo entendí muy bien. Eh, ok. De poner esto, ¿verdad? Como el archivo y el R para que uno lo pueda editar. La cosa es que a la hora, el paso más simple que era de poner el archivo, uy, se terminó de, Sí, creo no que sé, se cerró la... ok, lo voy a dar de nuevo. Ok. No, espera, es esta. Ok, ya. Eh, no, ese es el proyecto. Voy un segundo. Es que esto me estorba. Era poner el nombre del archivo, y el nombre del archivo, pues, sería este de acá, o sería con las Cs y toda esa cosa. Que, Ok. Eh, digamos, yo di- lo guardé. sí. Diferenciamos un toquecito lo que pedía el enunciado de eso y lo que podemos hacer con esa función open. No sé si regresas un toquecito al nuevo cuaderno que hiciste. Creo que está en la otra Ok, pestaña. sí. Ajá. Esa función lo que hace básicamente es pedirle al sistema operativo, ya sea en una Mac, ya sea en un Linux, ya sea en un Windows, crear un nuevo archivo. Básicamente es eso lo que nos permite. Y no sé si recuerdas en la clase que yo mencionaba que un archivo es un recurso compartido en el sistema operativo, que si alguien lo quiere usar, ya sea un programa que estés haciendo, otro programa, no sé, algún Word, Excel, por ejemplo, que es lo que hemos estado usando, no se pueden abrir al mismo tiempo y no pueden escribir al mismo tiempo porque si no se hace un desastre. Ok, Sí, sí, sí. de eso viene el otro parámetro. El primer parámetro de esa función open es el nombre del archivo. De hecho, no es el nombre, es la ruta. Cuando ponemos el nombre, que de hecho ahorita La lo ruta. vemos, ajá, cuando ponemos solo el nombre, estamos usando la ruta relativa, que ya ahorita vemos eso de qué es una ruta relativa, qué es una ruta absoluta y los ejemplos para que quede un poco más claro. Y el segundo parámetro, el segundo argumento en este caso, ya parámetro es cuando se define la función, argumento es cuando se invoca, que termina siendo lo mismo para nuestros términos, es el modo. Okay. Este modo le permite al sistema operativo asignar el recurso de manera distinta. Por ejemplo, está la R, que es la que mencionabas, que es del modo read, que simplemente nos permite leer en el archivo, pero no vamos a escribir en él. Ok. Si pensamos en esto, si solo queremos el archivo para leer, ves que eh, 30 aplicaciones que abran el archivo en modo R pueden abrirlo y pueden ver el contenido sin que haya ningún error, porque todos van a ver el mismo contenido y en ningún momento se va a escribir y va a afectar el contenido de los demás. Todos están viendo el mismo archivo. Ok. Si lo abrimos
en W, que es para write, es para escribir, ¿ok? Entonces, solo un programa o solo una aplicación en un momento determinado debería escribir un archivo, si no es un completo desastre. ¿Qué pasa si hay 5 aplicaciones escribiendo en ese archivo y va a quedar una mezcla de caracteres ahí o de bytes, inclusive si no está en modo binario? Eh, por eso tenemos que saber qué queremos hacer con este archivo. Por ejemplo, en el proyecto, ¿en qué modo crees que tenemos que abrir las matrices? En modo R, en modo W. Creo que hay uno que es la A para eh, escribir y leer al mismo tiempo. ¿Qué modo crees que debemos abrir el archivo Em, para el proyecto? la verdad se me olvidé, pero sería en esta, lectura, escritura y movimiento, si no me equivoco. Bueno, no sé. Es que a ver, escritura, lectura, lectura. Y hay unas variaciones para leer con bytes en modo binario, que eso no nos importa, porque no estamos leyendo en modo binario. La pregunta es, ¿vas a En modificar? W sería. Ok, la pregunta es, antes de que me respondas, ¿vas a modificar las matrices directamente en el archivo, en el proyecto? ¿Vas a hacer alteraciones en esas Em, matrices? no, solo, bueno, creo que no. No, ¿verdad? Era solo, Solo leemos y ahí lo sí, transformamos en matriz. Entonces, ¿en qué modo ujú, deberíamos abrir esos archivos que tienen las matrices? en R, para En que modo solo R. lo lea. Ujú. Ah, ok. Exacto, sí. Ahora bien, en el lab tenemos que escribir resultados, ¿verdad? Tenemos que escribir, de hecho, inscribimos un encabezado que es el índice, preimagen, imagen, X y Y. Y luego vamos a imprimir, no sé, la preimagen del intervalo y la imagen calculada con el seno cardinal. Y así sucesivamente por todas las que están en el intervalo. ¿En qué modo deberíamos abrir ese archivo? Em, sería que lo lea, pero para cambiarle el modo en que aparezca. Eso es. Estamos viendo como qué queremos hacer con ese recurso que nos da el sistema operativo para, a la hora de invocar esa función open, qué parámetro mandar precisamente en el argumento del modo. Si mandar una R, si mandar una W, si mandar una A. Nosotros tenemos que escribir en ese archivo o solo vamos a leer en ese archivo o vamos a leer y escribir. Solo vamos a leerlo. Que yo, Hablando en términos sí, de laboratorio 8, del último lab que, que hicimos. sí, o, sí, que yo sepa, sí, era solo, bueno, o tal vez se refiere a esta parte en que esté separada, en que esté así de este modo. Eso sí, esto sí había que escribirlo, entonces. La verdad no entiendo. Realmente ves que dice ingrese límite superior, ingrese límite, perdón, límite inferior, límite superior. El incremento dice inserte el nombre, bueno, inserte el archivo al cual escribir. Y decimos datos.csv. Y lo que dice el enunciado es que luego vamos a revisar, es decir, vamos a abrir ese archivo de que los datos más o menos, de hecho más o menos no así, deberían verse para ese intervalo. Entonces lo Ujú, que vamos a hacer es escribir en ese archivo. ¿En qué modo deberíamos abrirlo? En W, ¿verdad? W, ok, Ujú. para escribir, entonces. Para escribir, exacto. Sí, Si el para escribir. enunciado dijera, En- escriba ahí y luego revise, volviendo a cargar el archivo, ¿en qué modo deberíamos abrirlo? Igual, no te pido que te que, lo sepas de memoria, creo que es el A. Yo ni siquiera me acuerdo precisamente cuál es. Creo que me parece que es el A, el que me permite leer y eh, escribir al mismo tiempo. aquí está, para ver, pues que está, se ve muy mal. Sí, creo que sí.
Ujú. Ok. Entonces, el Ah, primer aquí está. punto. Solo escritura. Ah, no, parece. Ujú. Sí. ¿Cuál es el A? ¿Será? Aquí sale. R es solo lectura, W solo escritura, borrando los Ujú. contenidos previos, y Ujú. A solo escritura, empezando a escribir al final del archivo. Ok, entonces Sería mira, la A, sí, entonces. A es solo escritura, empezando, ¿desde dónde? Es R más. Es R más. Es R más. Ah, ok. Entonces sería R más si yo les pidiera que escriban y luego lean. Ok. ¿Por qué es importante esto a la hora de abrir un archivo? Si ponemos el modo incorrecto y nos ponemos a hacer operaciones en el archivo, nos van a saltar excepciones por todo lado. Por ejemplo, en este no les voy a hacer spoiler del examen, pero posiblemente tengan que escribir en un archivo. Entonces, si lo abren en R, van a salir excepciones y hay que revisar, ¿verdad? Cosas así. Tenemos que tener clara qué operación vamos a hacer con ese recurso. Por eso ese parámetro de modo. Ok. Ahora sí, no sé si puedes volver un toquecito al cuaderno nuevo Al, ajá, que abriste ahí. ajá. Ok. El Entonces primer, sería ajá, ponerle ahí R R más. más. Ajá. Ajá. Ok. Y el primer parámetro, erróneamente pensamos que es el nombre. No es el nombre del archivo. Básicamente Es ponemos el nombre porque usamos rutas relativas. No sé si recuerda las ujú. diferencias entre esos dos. Em, Más o menos. Sí, sí me acuerdo que el problema con la ruta relativa es que si lo enviamos a otra persona, como por ejemplo el asistente, no lo iba a poder ver de esa forma. Pero no, no, la verdad no me acuerdo por qué. Ok. Esa es más bien la ruta absoluta. Por ejemplo, Absoluto. si solo ponemos matriz.csv, lo que va a hacer Python, realmente lo que va a hacer el sistema operativo es crear ese archivo en la carpeta donde tengas este cuaderno de Jupyter. Porque la ruta relativa es en donde se está ejecutando ese programa que está invocando la función open. Si tenés ese archivo en el escritorio, el archivo se va a crear en el escritorio. Si querés abrir un archivo, no sé, en documentos, y este código ejecutable está en imágenes, va a fallar, porque a la hora de poner la ruta del archivo, que simplemente es un nombre en su ruta relativa, va a decir que va a buscar ese archivo en la carpeta de imágenes cuando está en documentos. Ok, no sé si me expliqué ahí con eso. Em, digamos, lo leería bien o eso si Ujú. está en el mismo lugar, por decirlo Exacto, así. en el mismo directorio. Si está en el mismo directorio, podemos aprovechar de solo poner el nombre del archivo. ¿Qué pasa si aquí queremos abrir un archivo que está, no sé, en una llave maya? ¿Has visto que cuando uno mete una llave maya, un dispositivo USB, cualquiera sale y que está en el disco H, en el disco D, en el disco F? Em, ¿Lo ve? sí, 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 sí. Si querés abrir un documento en Excel, o cualquier tipo de extensión que esté ahí, tenemos que usar la ruta absoluta. ¿Cómo la usamos? Sería H, dos puntos, slash, la carpeta dentro de ese dispositivo USB, slash, el nombre del archivo. Esto es una ruta absoluta. Inclusive no hay que irnos al Eso, extremo de que se abra en otra unidad de almacenamiento. Puede ser aquí mismo que este archivo de Jupyter esté en el escritorio y vas a abrir un CSV que está en descargas porque lo bajaste de mediación. Entonces tenés que ir a, no sé, a C, dos puntos, slash, users, slash, Fabián, slash, downloads, slash, el archivo que bajaste. Esa sería la ruta absoluta. Que por eso yo les pedí ok, que no la usaran porque el asistente no va a tener el usuario Fabián.
por ejemplo, y les va a fallar y no va a Ok. compilar. Eso era lo que quería evitar. Entonces, si usamos solo rutas relativas, donde sea que lo corra el asistente, se le van a crear los archivos ahí, o él pone los archivos que se ocupan abrir, y todo cool, todo va a servir bien. Esas son las dos grandes diferencias. No sé si ahora sí está más claro esa parte de las rutas. Em, sí, sí. Sí, sí. Entonces, digamos, para poder hacerlo, tendría que guardar este cuaderno de Jupyter nuevo donde está guardado em, el del laboratorio para que se pueda hacer la ruta relativa. Pues, Sí. Si volviéramos a hacer el sí, Lab 8 y este fuera la otra entrega del Lab 8, tendría que estar ahí para, bueno, creo que no tenés que leer ningún archivo en el laboratorio 8, sino crear. Más bien lo guardaríamos en una carpeta, laboratorio 8 por orden, para que los archivos que se creen con ruta relativa queden por ahí, no queden flotando en la raíz, que es donde los va a meter Jupyter si no guardamos antes, bueno, si no le damos dirección a la hora de crear un nuevo, donde le diste new notebook, lo va a meter en la raíz, en C. En ese ah, caso sí tendríamos que hacerlo ahí, pero la mayoría de las veces, eh, como yo les doy el enunciado, ustedes lo bajan y lo acomodan donde quieran. Ahí no va a haber problema. Ahora bien, me decías que tenés muchas dudas a la hora de, ok, ya abrí el archivo, ya sé en qué modo voy a trabajar, ya sea voy a crear uno nuevo o voy a leer de uno existente. Eh, ¿Cómo hago para ahora leer? ¿Cómo hago para ver ese contenido y hacerlo algo manipulable en Python? No sé si sí, que me das chance y comparto un momento yo. sí, 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 está bien. Voy a hacer. Vamos a ver, me parece que... Ok, me avisas cuando se ve. Ya está bien. Ok, en este archivo de consulta, voy a ponerlo acá. Voy a ingresar a una nueva celda, aquí abajo, y me parece que este archivo, no, déjame revisar en dónde está. Creo que está acá. Ajá. No. Voy a descargarlo un momento acá, más fácil. Mm, acá. Ok. Voy a abrirlo otra vez. Ok. Tengo este archivo que se llama consulta 20 de junio, que está en esa carpeta semana 11, consulta partida, porque fueron 2 sesiones, así le puse al archivo. Voy a crear un archivo acá, simplemente un TXT que se va a llamar datos. Ok. Voy a ponerle, no sé, voy a poner números nada más. Ok. Ok. Voy a dejar esos ahí. Lo voy a guardar. Ay, vamos a ver si quedó o no quedó. Sí quedó. Ok, entonces, eh, vamos a ver qué lo hice. Este acá, pero este aquí. Ok. Voy a abrir el contenido de ese archivo y simplemente lo voy a mostrar. Entonces, defino una variable que se llame archivo datos, que va a ser igual a open. Ok. Es ruta relativa, entonces sé que va a estar ahí. Se llama datos.txt y solo lo voy a leer. Pues va a estar en modo R.
Voy a correr esta línea y funciona, no tiene ningún error. Ahora bien, quiero moverme por el contenido de este archivo. Puedo hacerlo de muchas formas. Si ves ahí en la clase de archivos, puedo leer una línea, ir línea por línea hasta que ya no haya. Puedo poner un for para iterar línea por línea. Puedo, creo que se llama read data, el método que me devuelve todo como un string. Entonces yo tengo que hacer las particiones por filas y, bueno, por líneas. Lo que voy a hacer de la manera más sencilla, que es con un iterador. Simplemente hago for línea en archivo datos y voy a hacer un print de la línea. Ok. Si lo ves acá, tengo esos datos. ¿Ves que hay como un espacio de más en blanco? Sí. Eso es porque si abro este archivo, es que no sé si este me lo va a mostrar. Vamos a ver si puedo. No, es que no sé. No me acuerdo dónde lo puedo ver acá. Creo que no, se está viendo la pantalla, sí. Sí, sí, sí. Sí, es que aquí en Notepad más uno puede ver carácter por carácter, inclusive los que están ocultos. En fin, esta línea, la primera, tiene un salto de línea extra. Es decir que cuando uno hace un print, ya el print va a ser un salto de línea y este le va a agregar otro salto de línea. Ok, por eso en la mayoría de los ejemplos que hay en la clase de archivos, hay un replace así, que hace replace del carácter de salto de línea por vacío, es decir, elimina el salto de línea. Si yo corro esto acá, bueno, acá cometí un gran error, ¿verdad? Archivo que abro, ¿qué voy a hacer al puro final? ¿Cuál es la última operación después de abrir un archivo? Es un close para cerrar el archivo. Eso tiene sentido porque como es un recurso y yo lo abrí, si no lo cierro, lo sigo ocupando y otros procesos, aplicaciones que lo ocupen no lo van a poder abrir porque yo pedí ese recurso y me lo otorgaron a mí. Lo cierro acá, voy a volver a correr acá y ya, a la hora de quitar el salto de línea, el print coloca el salto de línea que usualmente coloca y ya salen los números bien. Ok, Sí, sí, sí. entonces saquemos pongámosle línea limpia, que va a ser igual a línea punto replace. Ahí. Y imprimamos línea limpia y todo funciona bien. Ahora bien, ¿cómo hago yo para acceder a cada elemento individual? Ese es un caso muy específico donde casualmente vienen valores separados por coma. No necesariamente pueden venir separados por coma. Puedo tener un archivo de texto donde las palabras son las que vienen separadas por espacio y podría obtener las palabras del archivo. Ok. ¿Cómo haría yo para obtener cada elemento? No sé si recuerdas que en la clase de hileras hay una función para el objeto string que se llama split. No sé si recuerdas Sí. qué hacía la función split. Bueno, supongo que separaba cada entrada, cada Ujú. carácter o no. No estoy 100% seguro, pero eso saco por lógica. Tomaba una hilera, ¿verdad? Y hacía una Ajá. separación, pero una separación considerando que No sé, la verdad no estoy seguro. ok, lo que recibía un único parámetro, de hecho, y lo que hace es separar la hilera por un token, así se le llama.
Este token es el que va a permitir revisar la cadena de caracteres y cada vez que me encuentre una ocurrencia de ese token, hay un nuevo elemento. Es decir, que si yo invoco a esta función split con la coma, cada vez que encuentre una coma aquí, va a decir que es un nuevo elemento. Es decir, va a decir que el 23... Ah, ya. Sí, ya me acuerdo de eso, del token. Ujú, Sí, era como un símbolo que uno pone como que separe esto y si se separa esto, si entre estos dos elementos sale este símbolo, por decirlo así. exacto, sí. ¿Es eso? Ujú. Ah, ok, sí. Y esta función siempre va sobre el Spanglish componentes. Siempre va a devolver un array. De hecho, en la consulta de la mañana, que sí recomiendo que vean, devuelve un array siempre. Y siempre hay un elemento. Es decir, que si yo quiero probar, tokenizar, separar esta hilera que tiene números separados por coma, por guión, ustedes dirían que a la hora de intentar separar no va a separar nada y la lista de elementos que separó va a estar vacía, que es lo que tiene sentido, es lo que uno haría. Pues no, lo que hace es devolver un array, una lista, con un único elemento, donde el único elemento es la misma hilera. Es decir, lo que hace es agarrar la hilera que intentamos partir, no la logró partir y la mete en una lista. Es como para decir, lo intenté, pero no pude. Aquí está su lista y el único elemento que hay es el que usted me puso para que yo intentara dividir. Entonces, eso, Es, sí, eso es si el token que uno pone no está dentro o sea, no está dentro de los datos, no es la cosa exacto, que está Ah, ok, sí, ok. exacto. Si no está en la hilera, si no hay ninguna ocurrencia. Entonces, Ok. ahí podemos validar. De hecho, en el proyecto se les pide una validación de verificar si los valores están separados por coma. La única forma de hacerlo es intentar dividirlos y si no se pudo dividir, que es eso, de que el split crea una lista con ese mismo elemento que intenté partir, entonces saltamos nosotros y decimos, no se puede, o archivo inválido, o cosas así. Es como que yo estoy Ajá. esperando la matriz separada por coma y me la manden separada por, no sé, por doble guión, o cosas así. Entonces es ahí donde Ah, ok. nos quejamos. En fin, probemos el camino correcto, donde todo va a salir bien, que sería agarrar la línea limpia y darle punto split, invocar la función split con el token coma. Entonces tenemos un array de componentes que lo vamos a imprimir acá. Si yo corro esto otra vez, vamos a ver, perdón, split. Es que puso split en vez de... Ahí. Ves que ahora se convirtió en una lista. De hecho, hay dos listas porque es una lista por línea. Cada lista, Ujú. de hecho, esta lista, perdón, es una regla, una lista de elementos de tipo string. Que recordemos que el string lo podemos escribir así, con comilla simple o con doble comilla. De hecho, aquí puedo poner comilla simple para ambos. Y no va a haber ningún problema, va a funcionar igual. Es indiferente. Ok, ahora sí ya tenemos cada elemento de cada línea de un archivo. Aquí podemos hacer lo que queramos hacer. Meterlo en una matriz, convertirlos a string y aumentarlos, operarlos de alguna manera. Ver esto como un vector y, no sé, hacer el producto punto, cosas así. Aquí podemos hacer cualquier operación. Bueno, si queremos manipularlo como número, tenemos que convertir a número primero. Pero ya aquí tengo cada elemento por separado en una lista, que una lista ya la puedo manipular como yo quiera y ya aquí no dependo del archivo. Por eso es que lo cierro y ya sigo trabajando. No sé si ahora está más claro, al menos el proceso de extraer esa información y ya luego ir dándole forma poco a poco como uno necesita. Sí.
Ok. Sí, está. La otra cosa que faltaría acá es cómo creo archivos nuevos. Básicamente, lo que hago es archivo nuevo es igual a open y voy a crearlo en la ruta relativa. Archivo nuevo punto txt y lo abro como escritura. ¿Qué hace el sistema operativo realmente? Ujú. Si no existe el archivo que usted quiere abrir para escritura, va a crear uno para que usted escriba. Entonces, de una vez lo voy a cerrar para que no lo deje botado acá. Archivo.close. Y voy a escribir acá cualquier cosa. De hecho, funciona casi igual que hacer un print. Recibe todos los formatos, todas las cadenas con operador de sustitución que pudiéramos poner en un print. Punto write. Lo que no hace, lamentablemente, es poner el salto de línea por nosotros. Entonces sí tenemos que ponerlo explícito. Entonces se aconseja casi siempre hacer esto. Voy a escribir una cadena de caracteres que termina en salto de línea, que es eso. Y luego escribo la cadena de caracteres. Voy a poner... vamos a ver. Soy un archivo nuevo. Y se puedo poner línea 2 y poner una línea 1 aquí arriba. Línea 1. Poner aquí, hola. Ok, voy a correr esta celda. Voy a ir a revisar la carpeta. ¿Ves que acá dice archivo nuevo? Lo voy a abrir y aquí está. En la primera línea, el hola, y en la segunda línea, soy un archivo nuevo. Entonces, si no existe, podemos hacer eso. Y es aquí donde podemos empezar a jugar con los modos. Si vemos acá, si lo mantengo en modo write de escritura, y no sé, voy a agregar una línea 3 que diga hola de nuevo. Ya el archivo existe, no se va a crear. Simplemente voy a escribir. Corro esta celda. Abro acá de nuevo. Y ves que las líneas 1 y 2 se borraron. No sé si recuerdas por qué pasaba eso. Puede devolverse un toque para ver ¿Ok? qué fue lo que hizo. Simplemente borré el código que estaba escribiendo línea 1, línea 2. Me inventé una línea 3 y puse hola de nuevo. Ya en este caso el archivo existe, entonces se abre normalmente como lo haría. Ah, ¿Por, eh, por qué crees que pasó eso? De que línea no, 2, línea 1 y línea 2 dejaron de existir. porque los borró. Eh, Ujú. sí. Más que todo es porque el modo W lo que hace es escribir en el archivo y reemplazar lo que ya haya. Es decir, no conserva el contenido anterior. Ok, ok. Sí, Ujú, sí, sí, ya entiendo. ujú. ¿Cómo hacemos eso? Me parece que es el modo A, no me lo sé de memoria, pero el modo A es el que me permite hacer como una lista, como una append, agregar al final el texto, agregar al final la cadena de caracteres al archivo que ya existe. O sea, no está abierto. Voy a cerrarlo para que no falle la ejecución. Corro esto. Voy a volver a correr, volver a abrir esto. Y ves que se mantuvo la línea 3 y ahora la línea 4 hizo la de nuevo. Porque lo abrí eh, con el modo A, que es el que me permite escribir y agregar al final, conservando lo que ya esté. Ok, Ujú. ok, sí, sí, sí. Ya poniendo un poco más en contexto este modo, ¿para qué usar este modo? Casi siempre, por no decir siempre, cuando uno necesita conservar información
tipo auditoría o tipo registro, tipo bitácoras, la información anterior hay que conservarla, ¿verdad? Entonces se hace este append Ujú. a, a lo que ya está. Inclusive cuando abrimos un documento de Word, aunque Word es el que administra los archivos, Word por debajo en el código que tiene, que realmente todo el mundo ocupa llamar al sistema operativo para manipular el archivo. Todo mundo, todos los lenguajes de programación pasan por el mismo proceso porque es el sistema operativo el que dice, yo doy las funciones para manipular mis recursos. Hacen una append a la información del archivo para que lo que habíamos escrito en el archivo de Word, de Excel, no se borre. Pasan por el mismo proceso. Ah, ok, ok. Sí, sí, entiendo. Okay. Y digamos, con el modo A, bueno, pues supongo que es obvio, pero digamos, uno le pone que escriba cosas, después las puede quitar, pero se siguen guardando, y esas mismas cosas que uno guarda, pero que no necesariamente salen aquí en Jupyter, no sé, uno las puede manipularlas, puede hacer algo con ellas después. Ujú. Como ya no quiero mi línea 3, ahora solo quiero la línea 4. Como lo que tenemos acá, ahora eliminar esta, por decirlo así. Digamos, como que tiene unos datos en línea 3 y en Ujú, línea 4. ujú. Después, eh, em, pero digamos, no en esta ventana, sino en Jupyter, no sé, aquí, como que en Ajá. vez de quitar, que antes estaba en línea 3, Ujú. en línea 4 y ahora solo está en línea 4, pero como está nada se guarda, eh, y después yo le puedo hacer, no sé, que sume línea 3 y línea 4 y sí se va a poder porque está guardado. Exacto, sí, digamos, tendríamos que volver a abrir el archivo porque ya aquí lo cerramos, leer las líneas, línea 1, línea 2, o leer todo el contenido si Ujú. queremos hacerlo, hacer las operaciones y ya si queremos guardar ese resultado ahí lo podemos guardar o simplemente mostrarlo. Sí, ese archivo que modificaste, que creaste, se comporta ya luego como un archivo común y corriente donde puedes hacer cualquier operación necesaria o que necesites hacer con esa información. Ah, ok, ok. Ujú. Pero ¿por qué habría que volver a abrirlo? Bueno, seguramente eso sale en la teoría, pero no lo sé. No lo puedo escribir después de la línea 2. La línea 2 me refiero a la línea 2, literalmente la que sale. Aquí en la línea 3, digamos, del No, archivo. no, 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 no. En la línea 2 me refiero de Júpiter. Acá. Ah, ok. Sí, sí podrías. Digamos, yo mencionaba si querés hacerlo después de esto, pero puedes hacerlo acá. Puedes agarrar línea 1, línea 2 del archivo, hacer las operaciones que necesites e insertar ese nuevo valor en la línea 3 del archivo, por decir algo. Puedes utilizar el archivo como entrada de datos y salida de datos, si es a lo que te refieres. Puedes sacar información de ahí, hacer lo que necesites y volver a poner resultados ahí. Ok. Ujú. No habría ningún problema con eso. No hay ningún problema. No, no. De Ok, hecho, ok. pasa casi que todo el tiempo con, con las bases de datos. Por ejemplo, vas a mediación virtual, actualizas, mediación virtual, sí, o de matrícula, actualizas alguna información, algún dato personal. Estás leyendo información personal de las bases de datos de la U, que son archivos que viajan y llegan a, a la compu, al browser, haces modificaciones, envía la información con la modificación que se guarda otra vez en el archivo, en la base de datos. Son operaciones muy comunes que a veces uno no piensa de cómo pasan ya hasta que ve esto, digamos. Y pasa muy frecuente. Ah, ok, ok. Okay. Bueno, ahí nos pasamos un poquillo, pero igual si hay alguna duda que quede por ahí, eh, la podemos ver. Nada más que voy a parar un toque de compartir
y paro la grabación para que no se extienda más el video, a menos que hayan consultas. Cualquier cosa me... Ya hice la función de Gauss-Jordan, pero me tira un error súper extraño de invalid syntax, pero me sale eso en un for, en el último for, pero no entiendo por qué y ya lo he revisado como 1000 veces. Ok. Revisa bien si todos los paréntesis que abren están cerrando y también si hay estructuras de control o donde empiezan nuevos bloques que tengan los dos puntos. Es que una pregunta, digamos, en ese pseudocódigo igual dice, si en la parte que dice, si la matriz en II es igual a 0, Ujú, entonces uno hace un for ahí y después el break que usted me dijo. Después vuelvo a poner un if que esté en la misma, o sea, dentro del primer for, debajo de ese if, que diga ujú. exactamente lo mismo. Sí, ¿por Y qué que crees se que pasa imprima, eso? y que se imprima si el sistema no tiene solución. Ujú. Ese multiplicar queda dentro del primer for, pero no dentro de ese if, ¿verdad? Eh, exacto, sí. Queda después Y de el ese- siguiente for va en la misma línea de iteración que ese multiplicar. sí. Sí, digamos que multiplicar y el siguiente Para- for para sumar están en la misma indentación que que todos los if. es if sub i es igual a 0. Ajá. Ujú, Ok, bueno, ahí voy a revisar por qué será. ok. Tal vez revisa eso porque muchas veces es eso que uno no ve, que falta eso y Python no ayuda señalando en dónde está el error tampoco. Igual cualquier cosa yo les voy a subir una versión de ese algoritmo un poco más legible en términos más de matriz para que se guíen mejor y también en dónde se invocan las funciones que definen en fase 1 también para que no quede más claro porque si está un readillo.